Bien, como os decía en el vídeo de teoría del movimiento relativo, vamos a hacer un problema un poquito más avanzado. El problema tiene dos apartados, este que estáis viendo aquí, ¿vale? El que es exactamente el mismo vídeo que hemos hecho en la teoría, y luego una variante, la que nos dice que, bueno, contra todo pronóstico, la velocidad del río en vez de constante, pues es un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces, como a modo de repaso, vamos a rehacer este problema. Os recuerdo un poco la idea. Tenemos un río que está, veis aquí, tiene una cierta velocidad constante. Y luego tenemos un barco que quiere ir del punto A al punto B, ¿vale? El problema es que si él apuntase directamente a B, por culpa del río, pues acabaría desviándose en otra dirección, ¿vale? Así que para evitar eso, lo que hace es poner rumbo a una cierta dirección, o a un cierto ángulo, como veis aquí, de tal manera que, bueno, cuando se impulsa con los motores, compensa, la parte horizontal compensa el río y consigue llegar al punto B. Bien, matemáticamente, ¿cómo resolvemos este problema? Pues muy sencillo. Tenemos dos piezas de información. Una, que es la velocidad de la embarcación vista desde el agua, y otra es la propia velocidad del agua, ¿vale? Vamos a elegir un sistema de referencia, lo podemos poner donde queramos, por ejemplo, podemos colocarlo aquí, ¿vale? En el punto A, a esto llamamos eje X y a esto llamamos eje Y. Entonces, con ese sistema de referencia, y lo único que sabemos en la vida de relativo, podemos escribir lo siguiente. ¿Cómo se ve la velocidad de la embarcación vista desde la orilla? Bueno, pues esto será la velocidad del agua más la velocidad de la embarcación vista desde el agua. Vamos a poner aquí v sub a, que es esta misma de aquí arriba. Bien, vectorialmente, pues queremos que la embarcación vaya en línea recta, por tanto, visto desde el suelo, aun no sabiendo cuánto vale numéricamente, sí que sabemos cuánto vale vectorialmente. Así que esto será VE por J, la velocidad del agua será 4 metros por segundo y la velocidad de la embarcación vista desde el agua, bueno, pues tenemos que descomponerla, ¿vale? Esto va a ser en módulo la velocidad de la embarcación vista desde el agua, así que tendremos más la proyección sobre la horizontal, que es el seno del ángulo, por tanto menos, vamos a poner ya el numerito, menos 5 coseno de teta, perdón, seno de teta, ¿vale? El ángulo es el cateto opuesto, seno de teta i, más 5 coseno de teta j. Así que ahora podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. En el eje X tendremos 0 es igual a 4 menos 5 seno de teta. Y en el eje Y tendremos velocidad de la embarcación respecto al suelo, desconocida, igual a 0 más 5 coseno de teta. Bien, de momento solo nos están pidiendo el ángulo, pero vamos a calcular las dos cosas por si nos viene bien luego. Así que seguimos por aquí. Y de la primera ecuación deducimos que el seno de teta es igual a 4 quintos. Y de la segunda tenemos que v sub e es igual a 5 por el coseno de teta, donde esto lo hemos calculado antes. Bueno, usando una calculadora, teta es igual a 53,1 grados. Y sustituyendo aquí nos queda, coseno de 53 es 0,6, por tanto esto nos queda 3 metros por segundo. Muy bien, esto era un poco repaso del problema del vídeo de teoría. Vamos con la segunda parte. Ahora nos dice, bueno, contra todo pronóstico y debido a las lluvias, etcétera, bueno, esto es un poco de relleno, pero queda bonito, ¿vale? Lo que tenemos es que la velocidad, en lugar de ser esta, como pensábamos, es una velocidad que va aumentando de manera constante, de manera uniforme, a razón de 0,04 metros por segundo al cuadrado. Es decir, se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Y ahora nos piden, bueno, en lugar de llegar donde él esperaba, que era en este punto, bueno, pues cuál será la distancia x al punto donde realmente llega. Lo que está pasando es que la velocidad, o mejor dicho, él había puesto un rumbo para compensar esos 4 metros por segundo. Pero como va cada vez más rápido, bueno, pues no es suficiente y acabará desviado. Bien, pues vamos allá. Y el problema es similar. O sea, realmente no está cambiando prácticamente nada. La diferencia es que ahora tenemos aceleración. Y siempre que tenemos aceleraciones no podemos escribir la velocidad tal cual, sino que tenemos que conocer primero la aceleración. Así que vamos a escribir la aceleración de la embarcación vista desde la orilla, que como lo único que sabemos de relativo es su relación con la del río, pues será la velocidad, perdón, la aceleración del agua más la aceleración de la embarcación vista desde el agua.
Bien, el barco, él mantiene los motores a su ritmo normal, o sea que realmente esto es cero porque él no está acelerando respecto al agua, él sigue con el motor como sea, ¿vale? Impulsándose con esa velocidad de 5 metros por segundo, ¿vale? Esto ahora ha cambiado porque ahora tenemos esa aceleración A, ¿vale? Que vale 0,04 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Y como el río va hacia allá, pues esto será a veces sí. Por tanto, la embarcación realmente tiene también una aceleración que es a veces sí. Bien, si nosotros queremos saber cuál es el movimiento real de la embarcación, lo que tenemos que hacer es integrar. Así que tendremos derivada de la velocidad horizontal con respecto a la orilla de la embarcación con respecto al tiempo, será igual a A. Y por otro lado, derivada de la velocidad vertical de la embarcación con respecto a la orilla, derivada respecto al tiempo, será cero. Bien, ya podemos integrar. De nuevo, separamos en los dos ejes. Y en el eje X tendremos derivada de Vx igual a por diferencial de t. Integramos entre 0 y t. Y ahora, como inicialmente el barco quería moverse en términos absolutos verticalmente, pues parte con velocidad horizontal 0 y ya está la velocidad x. Bien, ¿qué nos encontramos en el eje y? Bueno, pues en el eje y, como hemos dicho, no hay aceleración, por tanto la velocidad es constante. ¿Qué velocidad tendrá en el eje y? Pues la velocidad que hemos calculado en el apartado anterior, que era la velocidad de la embarcación, que era 3 metros por segundo. Bien, integramos aquí y tendremos que Vx es aceleración por tiempo, donde la aceleración es conocida, es parte del enunciado, y ya tenemos también la velocidad vertical. Con esta información podemos integrar la posición. Así que tendremos derivada de x con respecto al tiempo igual a la velocidad horizontal, que es a por t. Por tanto, diferencial de x es a por t diferencial de t. Empezamos en t, empezamos en 0 y no sabemos dónde acabamos, que de hecho es lo que nos están pidiendo. Así que integramos y nos queda que x es un medio de a por t al cuadrado, ¿vale? Lo cual no es de extrañar porque la aceleración es uniforme. Bien, por otro lado, tenemos derivada de y con respecto al tiempo, es igual a su velocidad, que es 3. Por tanto, y será igual, perdón, diferencial de y será igual a 3 diferencial de t. De nuevo, integrando, tendremos que y es igual a 3 por t. Bien, si volvemos al enunciado, nos dice que la distancia entre las dos orillas es 300 metros. Por tanto, podemos calcular el tiempo necesario en llegar a la orilla. Será 300 metros igual a 3t. Por tanto, t igual a 100 segundos. Y ahora con esta información tenemos que la distancia que se ha desviado es un medio de la aceleración, que es 0,04, por 100 segundos al cuadrado. Esto es 10.000. 10.000 por 0,04 entre 2, que es 0,02, pues es 200 metros. Que veis que es la solución que estábamos dando en el enunciado. Así que bueno, es un poquito más difícil y de nuevo, si lo pensáis, la dificultad no está en resolverlo, porque esta parte de hacer integrales pues ya la tenemos un poquito más clara. La dificultad, como siempre, está en dar con el relativo, es decir, a partir de la información que nos dan, distinguir entre dato y cosas que no sabemos. Muy bien.